Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto saludarles, verles una vez más por este medio. Bueno, hoy vamos a entrar a lo que es la clase de lo que son las vestiduras sacerdotales. ¿Qué importancia tienen las vestiduras? Porque tienen muchos simbolismos, tienen muchos significados, tienen muchas aplicaciones a nuestras vidas, a muchas cosas, ¿verdad? Y vamos precisamente a entrar a ver esto porque para mí es muy importante que veamos cómo es que el Señor mandó a Moisés que vistiera a tanto a los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, como al propio Aarón, sumo sacerdote. Y vamos a entrar precisamente a ver esto, lo que son las vestiduras sacerdotales, las vestiduras del Coaín, que significa sacerdote en hebreo, Coaín, y es aquí donde entramos. Primero lo que vamos a ver, la primera cosa que vemos es que el Señor le mandó a Moisés que hiciera las cosas de lino. La mayoría de las cosas iba a llevar lino, sobre todo lo que iba primero. Y vemos que el lino tiene muchas cosas que son muchas propiedades. Vamos a leer precisamente el versículo de lo que cuando el Señor le dice a Moisés, dice ahí, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahorita vamos a ver por qué decía lino torcido. Bueno, en primer lugar, el lino tiene varias, en este caso, varias cualidades, varias propiedades, y precisamente es resistente, es duradero, protege de los rayos UV, o sea, de los rayos ultravioleta del sol, es antibacterial, es fungicida también, y esto representa nuestras vidas. Las vestiduras representan nuestra vida, es decir, lo que está, en lo que nosotros estamos y tenemos, nos vestimos cada día en nuestras vestiduras. Representan las vestiduras nuestra propia vida. Es decir, entonces que nosotros tenemos que entender que precisamente nuestras vidas deben de ser así como el lino, ¿verdad? En primer lugar, una resistencia, debemos de ser resistentes. Dice torcido porque era en la medida que iban entretejiendo, entrelazando el lino, es decir, las hebras o los hilos, iba quedando más resistente. Entonces, cuando dice harás lino torcido, quiere decir que iban a entrelazar el lino más fuerte para que se hiciese más resistente. Entonces, eso quiere decir que nuestra vida debe de ser resistente. Otra cosa que tiene el lino es que es duradero. Entonces, dése cuenta cómo es que nuestra vida tiene que ser perdurable, no nada más como una quimera que hay muchos cristianos que llegan y quieren servir al Señor y están ahí, pero luego se secan, como dice la palabra, como no tienen raíz, se secan. Y no debe ser así, nuestra vida debe ser duradera, debe de permanecer siempre, a pesar de, precisamente como dice aquí, lo protege de los rayos UV. Cuando la Biblia habla del sol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice precisamente, el sol representa la prueba, la lucha, la adversidad que va a venir a nuestra vida y que va a querer precisamente acabarnos, ¿no? Que va a querer totalmente, pues, destrozarnos, pero nosotros con esas vestiduras sacerdotales vamos a repeler esas pruebas, esas luchas, esas adversidades que representa el sol, esos rayos UV que son tan dañinos, sabemos, ¿verdad? Para la piel. Esas vestiduras nos van a proteger de todas esas cosas. Es ligero. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Ligera. No debemos estar cargando, siempre estar cargados, siempre estar con problemas, siempre estar con adversidad. No, debemos estar tranquilos, cargados, saber descansar en el Señor, saber confiar en el Señor, ¿verdad? No estar trayendo cargas que a veces son tan difíciles de poder llevar. Y por eso muchos cristianos a veces y siervos se desaniman porque sienten mucha carga. Y no, el himno hace para que cuando tú tienes las vestiduras sacerdotales va a hacer que te sientas ligero, te sientas presto, te sientas cómodo, para que puedas permanecer en el servicio, en la obra del Señor. Esto es muy importante. Por ejemplo, otra cosa que es antibacteriano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que protege de bacterias, ¿no? Todas esas bacterias representan espíritus, seres que quieren venir a nosotros. Por ejemplo, también fungicida quiere decir que precisamente elimina o impide el hongo. ¿Para qué? Porque el hongo provoca enfermedades. Entonces se cuenta cómo tanto lo antibacteriano como lo fungicida precisamente nos sirve para qué? Para repeler todas esas cosas que vienen de parte del enemigo, espíritus, seres que quieren venir a nuestras vidas a provocarnos enfermedades, a provocarnos malestares, dolores y tantas cosas. No, cuando tú tienes bien puesta la vestidura, en este caso, esa vestidura de lino, vas a repeler precisamente todos esos hongos, todas esas bacterias, todos esos espíritus que van a querer venir a tu vida y que de hecho van a tratar de venir, pero cuando tenemos las vestiduras bien puestas, en este caso de sacerdote, esas cosas van a ser repelidas en el nombre de Jesús. Fíjese qué tremendo está esto, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, mis queridos, que tenemos que ponernos esas vestiduras, que tenemos que tener esas vestiduras de parte del Señor, porque si no, vamos a ser presa fácil
en este caso de lo que es el enemigo. Y bueno, ahí respecto al sudor, precisamente el lino absorbía el sudor, no permitía que la persona sudara de una manera pues desmedida, sino que de alguna manera era absorbente. El lino precisamente tiene esa propiedad de ser absorbente al sudor, porque allí en Ezequiel capítulo 44, verso 18, precisamente nos habla de esto. Ezequiel 44, 18 dice así: turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Por qué era importante para Dios el que en este caso los sacerdotes no sudaran? Bueno, era importante precisamente porque el sudor, ¿verdad?, que provoca. El sudor, para empezar, viene por el nerviosismo. Cuando una persona está nerviosa, está así como inquieta, así como que no sabe, ¿verdad?, no tiene estabilidad, seguridad, tiene temor, precisamente es eso. O sea, Dios no quería que la persona tuviera temor, que la persona tuviera esa inseguridad, que la persona estuviera, ¿verdad?, con esas zozobras en este caso, que provocara precisamente ese nerviosismo, que a la misma vez ese nerviosismo en nuestro cuerpo nos hace sudar. No, Dios quería que estuvieran tranquilos, que estuvieran en paz, que ministraran en paz, que sirvieran en paz, en este caso, al Señor. Y otra cosa que produce el sudor es mal olor. Dios no quería precisamente que olieran mal los sacerdotes, sino siempre que olieran rico, ¿verdad?, sabroso, algo limpio, ¿no? Nos habla de limpieza también esto. Precisamente por eso Dios no quería el sudor, no les decía a los sacerdotes que no tenían que usar nada que los hiciera en este caso o les provocara en ese caso el sudor. Era muy importante por esas dos cuestiones que estamos viendo. Bueno, ahora vamos a seguir en este caso con lo que es las vestiduras y vamos a entrar a lo que es ya los calzoncillos. ¿Qué eran los calzoncillos? Bueno, los calzoncillos, según nos dice Éxodo 28, 42, vamos a leerlo. Éxodo 28, dice: y para los hijos de Aarón túnicas, también harás cintos y las harás tiaras para hermosura. Eso es, bueno, aquí nos habla dice aquí el versículo 42, dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Entonces vamos aquí a ver una imagen de lo que eran los calzoncillos. Y fíjese cómo eran los calzoncillos, más o menos era una cosa así. Desde los muslos, es decir, desde parte de la rodilla, vamos a decir, hasta los lomos, es decir, hasta esta parte más o menos, era lo que cubría el calzoncillo. Era un calzón largo, en este caso, el que usaba precisamente el sacerdote y también, obviamente, el sumo sacerdote. Bueno, entonces aquí vemos que el calzoncillo, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para cubrir la desnudez. Es algo muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia, entre los siervos, entre los colaboradores, entre las personas que están sirviendo ahí al Señor en la iglesia, muchas veces tienden a estar desnudándose entre ellos. No, que yo vi que este hermano hizo eso, que esta hermana, que esto, que el otro. Hay que cubrir la desnudez, no hay que descubrirla. El calzoncillo nos habla que cuando uno ya tiene el calzoncillo debe de ser una cubierta su desnudez. Y esto nos habla de algo de que, precisamente de que nosotros, hermanos, no tenemos que dar a demostrar nuestra desnudez, sino cubrirla, ¿sí? Y los demás también, obviamente, cubrirse. Por eso el sacerdote, en ese caso el sumo sacerdote, tenían que tener bien puesto ese calzoncillo, precisamente ¿para qué? Para cubrir su desnudez, porque no es bueno que el pueblo vea la desnudez del siervo. Imagínense, obviamente, pues, si no es bueno ver la desnudez de nadie, mucho menos la del siervo. Al contrario, cubrir al siervo, porque muchas veces hay muchos que en vez de cubrir al siervo lo descubren. Se dicen: no, es que el pastor esto, no, es que el pastor otro, no, es que el pastor está mal, no, es que el pastor aquello. No, al contrario, cubre al pastor, cúbrelo, porque esos calzoncillos que tiene precisamente son los que hacen que delante del Señor se cubra su desnudez. Fíjense lo que significaba esto. Además, ese calzoncillo también servía para el sudor, precisamente para que de alguna manera el sudor no provocara ninguna de esas cosas que acabamos de ver respecto precisamente de lo que era el sudor. Es importante cubrir la desnudez, hermanos, porque no es bueno estar dando a conocer la desnudez delante del pueblo. Obviamente no lo es y nunca lo será, al contrario. Siempre hay que estar cubiertos, como la palabra nos dice, precisamente hablando acerca de los calzoncillos. Bueno, y luego otra vestidura era la túnica. La túnica, bueno, ahí en 28:40 vamos a leer lo que dice 28:40. Dice ahí: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Les harás túnicas. Fíjese, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que era más o menos lo que era la túnica.
aquí vamos a verlo, era una túnica de lino, era pues como una, pues, valga la redundancia, una túnica larga, ¿verdad? Con hasta las mangas, en este caso de las manos, y pues hasta abajo, hasta el borde por los tobillos, ¿verdad? Esa era la túnica precisamente que obviamente también, tanto el calzoncillo como la túnica, tenían que ser de lino. Era muy importante esto. Entonces, esa túnica, ¿qué representa? Bueno, lo que representa la túnica es precisamente la presentación. Es muy hermoso que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en los sacerdotes, cómo estaban de alguna manera uniformados, tenían una misma posición, es decir, nadie era más que el otro, todos eran lo mismo. Los sacerdotes en este caso eran lo mismo. Voy a poner aquí una imagen que veamos para que veamos más o menos cómo era precisamente, bueno, ahí está ya la vestidura, ahorita vamos a ver. Y aquí está, por ejemplo, cómo se veían ya los sacerdotes ya vestidos. Era algo impresionante ver a los sacerdotes ya vestidos ahí con sus túnicas, con sus tiaras, ¿verdad? Con sus cintos a la cintura. Era algo muy hermoso, algo impresionante. Y esto precisamente nos habla, así como vemos aquí la imagen en la cual vemos aquí como los sacerdotes, miren cómo se veían bien uniformados, bien, o sea, lindos, ¿no? La verdad, se veían muy bien. Ese era el propósito de Dios, que precisamente los sacerdotes se vieran uniformados, que estuvieran uniformes. Y eso, entendemos la palabra uniforme como todos iguales, todos parejos. Precisamente quiere decir uniforme. Todos estaban iguales, parejos, no había que yo soy más, que yo soy menos, que yo me pongo una azul, que yo me pongo una verde, que me pongo una morada para destacar, para no parecer más. A mucha gente que luego no le gusta el uniforme, dicen, ¿por qué no ponen uniforme? Mejor deberían de ser así, ya se abierto y todo, ¿no? Sí, tal vez a lo mejor en algún momento pues se puede, ¿no? De dejarlo abierto. Pero también el uniforme representa eso, representa unidad, representa compañerismo, representa tener la misma camiseta, ¿verdad? Como decimos nosotros acá que nos gusta el fútbol, pues tener bien puesta la camiseta, ¿no? Porque ahí se va a dar cuenta precisamente quiénes son los sacerdotes y quién no. Eso los diferencia obviamente del pueblo. Los sacerdotes tenían que eran diferentes al pueblo. Por eso Dios le mandó precisamente a hacer vestiduras especiales a los sacerdotes. Nos habla también de posición. Eso no quiere decir que un sacerdote sea más que otro. La única diferencia que había era del sacerdote al sumo sacerdote. Esa sí era una diferencia que Dios había marcado, ¿no? Pero obviamente los sacerdotes iban también a llegar a un momento determinado a ser sumos sacerdotes. Pero en este caso era diferente a las vestiduras nada más. Pero si nos damos cuenta en la imagen que vimos, se veían casi igual todos, incluso hasta el mismo sumo sacerdote casi se veía igual. ¿Por qué? Porque Dios quería que hubiera esa uniformidad, esa unidad, que estuvieran todos parejos, que nadie fuera más que el otro, que yo destaco más que aquel, o que yo soy mejor que aquel, o que yo valgo más que el otro. No, todos parejos. Esto nos habla precisamente de unidad, de humildad, de sencillez. Eran todos de blanco, ¿verdad? Por eso Dios mandó a hacer de blanco, porque imagínense cómo se veía. Voy a poner una vez más la imagen, cómo se veían todos tan impresionantes aquí en la imagen que vemos aquí, como todos de blanco, ¿verdad? Se veía algo impresionante, algo hermoso, algo lindo, ¿no? Y esto nos deja entrever, hermanos, que pues precisamente es lo que Dios quiere, ver a un ministerio, ver a unos sacerdotes, a unos servidores lindos, presentables, hermosos, bellos, porque pues antes decía eso, ¿verdad? Para honra y hermosura, decía el Señor. Y eso es muy importante entonces, pues, que la túnica tenga que ser iguales, tengan que todos estar iguales, parejos, nadie vale más que el otro, nadie tiene más que el otro, nadie debe ser más que el otro, todos iguales, todos uniforme. ¿Para qué? Para glorificar y servir al Señor. Ya lo demás, pues ya cada quien, ¿no? Pero en cuanto a servir al Señor, debe de ser precisamente así. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el cinto. El cinto nos habla, y vamos a ir al 28:40, bueno, lo acabamos de leer precisamente, que harían cintos, ¿verdad? Y ese cinto representa la faja, representa estar ceñido, estar preparado, estar listo. Cuando alguien, por ejemplo, llega a casa ya de haber trabajado algo, lo primero que hace pues, es quitarse el cinturón, ¿verdad? O aflojar el pantalón para descansar. Ay, ahora sí ya voy a descansar, ¿no? Ya todo el día trabajando, todo el día laborando. Pero cuando ya uno se va a arreglar y todo, luego pues, se arregla uno y se faja uno rápido, ¿verdad? El cinturón representa precisamente estar preparados, estar listos. Por eso dice ahí, ¿verdad? Efesios también capítulo 6, verso 14, vamos a darle lectura a Efesios 6:14, y dice precisamente que la vestidura debería estar precisamente bien ceñida. Bueno, aquí nos habla para los hijos de Aarón, cintos y tiaras, aquí nos habla precisamente eso de hacer cintos para los hijos de Aarón. Ahora precisamente vamos a ver cómo es que en ese caso
el cinto representaba, Efesios capítulo 6, dice, ceñidos con la verdad. Eso nos habla de estar ceñidos con la verdad. Es decir, que la verdad, hermano, tiene que estar en nosotros, tiene que estar en nuestra vida. El cinto precisamente representa eso, estar con la verdad. Y eso nos habla precisamente, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que estar en la verdad. Es decir, no en mentira, no en engaño, sino en la verdad. Porque la verdad obviamente es Cristo, ¿no? Entonces el cinto representa eso precisamente, lo que era la verdad, estar ceñidos con la verdad, dice ahí el apóstol Pablo, cuando nos habla en el capítulo 6 de Efesios, nos habla de las vestiduras, en este caso, que tenemos que llevar como hijos de Dios, nos habla precisamente del cinto, estar ceñidos con la verdad, dice el apóstol. Por eso es importante, mis queridos, que entendamos que Dios mandó a estar con ese cinturón, no nada más era para adorno, no, era también para estar ceñidos, ¿verdad? Que ese representa el cinturón de la verdad, representa estar fajados con la verdad, representa estar ceñidos con la verdad, y eso va a ser precisamente que nuestro ministerio, que lo que Dios nos ha dado sea realmente algo duradero y algo hermoso para la gloria de Dios. Y bueno, encontramos por último la mitra. La mitra era el gorro, aquel turbante que tenía el sacerdote, como vamos a ver ahorita aquí en la imagen de en medio. Ahí nos ve, precisamente aquí está la imagen, dice dónde está el sacerdote. Fíjense cómo se veía ahí ya con sus túnicas. Obviamente el calzoncillo era por dentro para cubrir la desnudez, ¿verdad? Y aquí estaba su túnica, su cinto ahí a la cintura, y su mitra era aquel gorro que llevaban arriba, era aquel, pues, ¿cómo se podía llamar de otra manera? Ese gorro, era precisamente la mitra, el gorro, el turbante, ¿verdad? Que llevaba aquí arriba el sacerdote. Y eso representa también, según el libro de Efesios capítulo 6, verso 17, representa el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Estar cubiertos con la salvación. Con el sacerdote, y obviamente el sumo sacerdote, porque también el sumo sacerdote tenía su mitra, bueno, entraban a la presencia de Dios o a servir al Señor, tenían que saber que todo era por gracia. Acuérdense que la salvación es por gracia, no es por obras, sino por gracia. Entonces, qué importante es que el sacerdote, en este caso, tenía que saber que la gracia, la salvación de Dios estaba en él, que no era porque él de alguna manera hubiera destacado, hubiera estudiado, se hubiera preparado, no, sino porque Dios lo había escogido. Eso era lo importante, que el Señor quería que siempre estuvieran cubierta su cabeza, y también para repeler todo pensamiento, que en la mente estuviera precisamente el Señor, la salvación del Señor, ¿verdad? Dice claramente que nosotros tenemos que estar conscientes de que somos salvos y estamos salvos, y que el enemigo no nos pueda decir lo contrario, mucho menos, ¿verdad? Sino que nosotros sepamos, ante todo, estemos convencidos de lo que es la salvación en el Señor. Bueno, eso representa precisamente la mitra, siempre tener la cobertura en nuestros pensamientos, en nuestra mente, de que es el Señor el que está con nosotros, de que es el Señor el que obra en nuestras vidas. Eso es algo, y que es al Señor a quien en este caso le damos nuestro servicio, le damos lo que Él merece en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a entrar entonces también a las vestiduras de lo que era el sumo sacerdote. Él, precisamente como le llaman los judíos, el Cohen Gadol. El Cohen Gadol. Es muy importante esto del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque de la misma manera vamos a ver precisamente sus vestimentas como eran, ¿no? En primer lugar le dice el Señor, van a ser para honra, Éxodo capítulo 28, verso 2, dice, van a ser para honra y hermosura. Es decir, que el sumo sacerdote, ¿verdad? Tanto como el sacerdote iban a hacer sus vestimentas para honrarlos, para vestir. Y vamos a entrar aquí en lo que es ver lo que es la honra. Qué importante es para Dios, hermanos, que nosotros honremos a los sacerdotes. No que los adoremos, como yo se los he dicho aquí. No se trata de adorar al siervo, de adorar al pastor o al apóstol, al que está enfrente de nosotros. No, no es adorarlo, es honrarlo. ¿Qué quiere decir honrarlo? Respetarlo, darle su lugar, obedecerle, que de alguna manera nosotros estemos prestos para estar ahí al pendiente, en este caso del siervo. Pero no adorarlo, porque entonces ya cuando alguien adora, como yo les he explicado algunas veces, que hay mucha gente que adora a sus ministros, adora a sus siervos, eso no es bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque la adoración no solamente debe ser para el Señor, no para el hombre. Bueno, en este caso, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol,
precisamente el Señor le dijo, yo te voy a dar esas vestiduras para honra, para que el pueblo te honre, para que el pueblo te respete, para que el pueblo te vea con admiración. Esa es la manera en la que debemos de ver a nuestro pastor, es la manera en que debemos de ver a nuestro apóstol, a la persona que está al frente de nosotros. Debemos de verlo con honra, es decir, honrarlo, respetarlo, amarlo incluso también. Tenemos que amar, como dice la palabra, y también dice honra y hermosura. Siempre verlo hermoso. Es decir, aunque a lo mejor el pastor, ¿verdad? Una broma, a lo mejor el pastor esté feo o el apóstol esté feo, siempre tenemos que verlo hermoso, porque precisamente para eso el Señor les dio sus vestiduras, para que se viesen hermosos delante del Señor y delante también del pueblo. En ese caso, por eso dice, serán las vestiduras para honra y hermosura. Fíjese qué tremendo es esto, ¿no? Porque era precisamente el hacer las vestiduras para honrarlo, para respetarlo. Dice aquí 28.2, dice, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Es decir, tenemos que honrar y siempre ver la vida del siervo hermoso, no ver al siervo un monstruo, va a decir, ese pastor es malo, es esto, el otro. No, siempre verlo de una manera, no, gracias a Dios por el pastor, vamos a orar por el pastor, ¿verdad? Vamos a amar al pastor, vamos a ayudar al pastor, vamos a servir también de alguna manera al pastor, ¿verdad? Vamos a estar ahí colaborando con el pastor. Era precisamente para honra y hermosura, en este caso, las vestiduras. Ahora bien, empezamos entonces con las vestiduras de lo que era el sumo sacerdote, el manto azul, según nos dice Éxodo capítulo 28, verso 31, vamos a leerlo. Éxodo 28, 31, dice así, harás el manto del efod todo azul, y sus orlas harás granadas azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Bueno, entonces aquí vamos a ver ahorita vamos a ver más o menos lo que eran las túnicas, y vamos a ver lo que era la túnica. Era algo más o menos así como vemos acá en la imagen. Era una túnica azul, ¿verdad? Y en la parte de abajo tenía, ¿verdad?, unas campanillas de oro y también unas granadas que eran hechas también de tela y de lino, ahí como dice, ahí de las granadas, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar a lo que es eso, pero más o menos quiero que vean más o menos esa era la túnica. Era un azul precisamente muy hermoso, era un azul pues real, porque eso precisamente representa, el manto azul representa realeza, que Dios los invistió de realeza. Por eso acuérdense que dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes, esas túnicas las usaban los reyes. Entonces, precisamente Dios dijo, tú vas a ser un sacerdote rey, ¿verdad? Que seas como un rey, que representes el reino, en este caso, de Dios en la tierra, que representes el reino, en este caso, en el pueblo o hacia el pueblo. Era importante eso, la realeza que Dios les daba. No era la realeza que el hombre obtenía, sino la realeza que Dios da precisamente a los ministros, a los siervos. Era dada por Dios esta realeza. Entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de ser como reyes, ¿verdad? No me refiero a precisamente a que vivamos como reyes, aunque también debe de venir la bendición de parte del Señor, pero vivir como reyes en el aspecto de la dignidad, en el aspecto de ver por el pueblo, en el aspecto de amar al pueblo, porque un buen rey era así, ¿no? Amaba al pueblo, luchaba por el pueblo, procuraba al pueblo, ¿verdad? Quería al pueblo. Había reyes malos, como siempre había en todas las épocas reyes malos, pero la mayoría, pero algunos fueron reyes muy buenos en este caso, y fueron reyes que fueron de bendición. Así debe de ser el sacerdote, el ministro que está al frente. Ciertamente Dios le va a dar el reino, Dios le va a dar la autoridad, porque nos habla también de autoridad, nos habla de señorío, nos habla de poder, pero también debemos saberlo manejar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso a muchos siervos les ha hecho mucho daño y los ha llevado muchas veces a abusar de la gente, abusar de muchas cosas, y eso tampoco es correcto. Bueno, entonces aquí también vemos lo que eran las granadas. Ahí ya vimos lo que era la granada. La granada representa la humanidad, representa lo humano, en este caso de la persona o del hombre. Y la campanilla de oro representa la divinidad, porque era de oro. Acuérdense que el oro siempre va a representar divinidad en los simbolismos. Entonces, representa la humanidad, ¿verdad?, con lo divino. Eso es algo muy importante. Siempre va a haber eso. No somos divinos, no. Lo único divino es Dios. Pero nosotros somos humanos. Pero conjugamos, nos entrelazamos precisamente con lo divino. Eso es un símbolo muy tremendo que estaba precisamente marcado ahí en lo que era el manto azul del sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote llevaba el calzoncillo abajo, luego llevaba la túnica sacerdotal,
pero encima de esa túnica iba este manto azul, de realeza, de dignidad, de poder, de autoridad, que Dios le daba al sumo sacerdote. Es algo muy importante porque al final voy a darles una anécdota que pasó con el sumo sacerdote. Bueno, entonces encontramos que el manto azul, ya vimos que representa. Ahora bien, también el efod. El efod era como un chaleco que llevaba, vamos a verlo aquí en una imagen que les voy a poner. El efod precisamente representaba como un tipo chaleco que llevaba, en este caso, el sumo sacerdote. Bueno, aquí vemos ya las campanillas. Si nos damos cuenta, aquí están por aquí las campanillas y, ¿verdad?, las orlas esas de granada que precisamente se movían. Cuando se movían, pues sonaba. Era ¿cómo puede ser? Una música, pues obviamente que era agradable al Señor, ¿no? Como vamos a ver adelante, porque muchos pensamos que estas eran para cuando ya no se movía, pues es que ya estaba muerto. No, la verdad que nadie murió, bueno, a excepción de los dos hijos de Aarón, pero Aarón y todos los que ministraron después, en este caso Eleazar, que fue el que le secundó, y los demás, nadie murió, porque no era el punto. Ciertamente cuando ellos ya decían que ya no oían esas campanillas, pues era que ya había muerto y lo tenían que sacar, pero no, hasta lo que nosotros sabemos, nadie murió en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque obviamente tenían que ir ya preparados, tenían que ir ya de alguna manera listos para ministrar delante del Señor. Pero más bien yo siento que estas campanillas y estas granadas eran como una música cuando se ministraba, porque el sacerdote tenía que estarse meciendo ahí en la presencia de Dios, allí en el lugar santísimo, tenía que estarse meciendo. Y esas campanillas sonaban a un ritmo, sonaban a algo lindo. Yo creo que era algo que al Señor le agradaba. Por un lado estaba ofreciendo ahí la sangre y ¿cómo se dice? El incienso al Señor, y por otro se oía esas campanillas, ese sonido tal vez ligero, ese sonido que a Dios le gustaba. Eso es precisamente lo que nosotros como sacerdotes tenemos que dar al Señor, ese sonido, que sea un sonido agradable, nuestra vida sea una vida agradable, que produzca un sonido suave, lindo, hermoso, que sea agradable al Señor. Y bueno, vemos ahí en este caso ya lo que es aquí en esta parte encontramos lo que es el efod precisamente, que era como un tipo chaleco, precisamente que era donde iban a colgar, de donde iban a colgar precisamente todo lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ese chaleco era algo hermoso, porque el Señor dijo que lo iban a hacer algo hermoso, algo de lino torcido, con carmesí, bueno, y varias cosas ahí que el Señor manda, que no vamos a entrar todo ese simbolismo porque pues es mucho, pero sí este chaleco precisamente representa la protección de Dios. Era como algo así como, vamos a ponerlo de esta forma, como un chaleco antibalas, un chaleco en el cual precisamente el Señor protegía. Era la protección divina que tenía el sacerdote en este caso, era la protección que el Señor puso en el sacerdote, y esto era muy importante. Ahora bien, las piedras, ahí en este efod estaban las piedras de ónice. Las piedras de ónice iban aquí en las hombreras. Vamos a ponerles una imagen por aquí. Iban precisamente en lo que eran las hombreras, esas piedras de ónice. Aquí está la imagen, vamos a verlo. Algo así me dice aquí. Si notamos ahí en la imagen, en la parte de arriba, en los hombros, había dos piedras que eran de ónice. En cada una de esas piedras iban a estar los 6 nombres de las tribus de Israel de un lado, los 6 nombres de la tribu de Israel del otro lado. O sea, entre 6 y 6 eran las 12 tribus de Israel que el sacerdote tenía que tener en la parte de arriba. Ahí vemos en la imagen cómo están las sombreras. En la parte de arriba están las piedras y hay una parte que se llama ahí el engaste. Vamos a ver las piedras de ónice. Aquí se ve claramente en esta imagen como el sacerdote sabe, era una piedra negra. La piedra de ónice era una piedra negra con franjas blancas, muy blancas. Entonces era una piedra que era muy importante porque esas piedras de ónice, como lo vamos a ver aquí en este caso, ¿verdad? Las piedras de ónice nombran precisamente la carga que en este caso que el sumo sacerdote tenía que llevar sobre sus hombros al pueblo. No tenía que llevarlo acá en la mano, no tenía que llevarlo en los pies, no tenía que estarlo llevando a patadas, ¿verdad? No, tenía que llevar en los hombros, que precisamente es donde menos, ¿cómo podemos decirlo? Donde menos se produce cansancio, en este caso. Ahí tiene que llevar al pueblo de Dios. Es decir, a los hijos de Israel tiene que llevarlos de un lado 6 al otro lado 6. Eso representan esas piedras de ónice. Y habla mucho también del engaste. Ahí en el capítulo 28, verso 6, vamos a darle lectura, 28, 6, nos habla precisamente acerca de esto. Dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura,
carmesí y lino torcido. Fíjese cómo llevaba oro. Era hilo, como hilo de oro. Llevaba azul. Y luego llevaba púrpura, que era como rojo sangre. El carmesí también. Y luego dice aquí, el púrpura, perdón, era como un morado así real también. Y el carmesí era como un rojo así, sangre. Y el lino torcido. O sea, dice, era obra primorosa. Dice, no era como en este caso, el calzoncillo, como el calzoncillo a la túnica, no. Era una obra primorosa. Tenían que ser la tela de una manera especial. No era nada más cualquier cosa. Dice, hagas ahí precisamente por eso encontramos aquí en esta parte, encontramos precisamente cómo se veía. Obviamente, pues no así, ¿verdad? Pero era algo hermoso, algo espectacular. Este efod era algo maravilloso. Cuando el sumo sacerdote se lo ponía, era algo tremendo. O sea, era impresionante esa vestidura que era precisamente el efod. Entonces le dice precisamente el Señor, ¿verdad? Vas a hacer el engaste, precisamente como lo vemos aquí en la imagen que ya les puse. El engaste era precisamente la parte, la base a donde iba a ir la piedra colocada. La base tenía que ser de oro. Es decir, nos habla de divinidad. Recuerden que el oro representa la divinidad. Nos representa la divinidad con el pueblo. Si el pueblo, ¿verdad?, está dentro, colocado, fijo a la divinidad, no va a ser carga al sumo sacerdote, sino va a ser de bendición. Y obviamente va a estar el pueblo protegido por la divinidad. Por eso dice, el engaste será de oro. Bien, mira, dicho, el engaste será de plata, o nada más pones ahí pegadas o algo. No. Todo, repito, todas esas vestiduras tienen mucho simbolismo y precisamente es lo que representa. El engaste, es decir, la base, tenía que estar precisamente en oro. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Precisamente que nosotros, nuestra vida como pueblo de Dios debe de estar fundamentada, basada, fija en Dios, en la divinidad. Qué tremendo está esto, ¿no? El efod entonces nos representa esto. Luego entonces también nos habla de lo que es, vamos a ver, seguimos con la vestidura sacerdote, el sumo sacerdote. Vamos a encontrar en este caso lo que era el pectoral. ¿Qué era el pectoral? Bueno, el pectoral precisamente era una parte de una vamos a decir, una placa, en este caso de oro, en la cual precisamente iban a ir 12 piedras, como lo vamos a ver aquí precisamente en esta imagen. Este era el pectoral. Vamos a verlo aquí en esta imagen, nos habla, bueno, las dos se ve el pectoral, esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá, se ve el pectoral, era como una placa de oro, en la cual iban a ir incrustadas también igual las piedras, 12 piedras. ¿Qué representaban las 12 piedras? Precisamente las 12 tribus de Israel. Y en este caso, lo que nos habla precisamente el pectoral es que el sacerdote tiene que traer en el pecho, en el corazón, al pueblo de Dios. Debe de haber ese amor, esa pasión, ese cariño por el pueblo. Hay muchos siervos de Dios que les gusta maltratar al pueblo, les gusta, no, es que ustedes, es que esto, es que el otro, es que allá, es que ustedes estos son rebeldes, son desobedientes. Y yo oigo pastores que dicen, y al que se quiera largar, que se largue. Y esas cosas no son así, hermano, porque ese hombre, esa persona no trae el pectoral, porque el pectoral iba aquí en toda esta parte de lo que era el pecho, abarcaba una parte, gran parte del pecho, y ahí iban las 12 piedras. Es decir, el Señor dijo a Aarón, vas a traer siempre en el corazón al pueblo, vas a traer siempre en el pecho, aquí en ti, vas a traer al pueblo para amarlo, para honrarlo, para respetarlo también, porque el pueblo no, hermano, no es para maltratarlo, para decir, bueno, es que son malos, es gente rebelde, es gente necia, terca. No, el pueblo de Dios debemos de verlo. Los siervos que tienen precisamente este pectoral, acuérdense que no todos tienen el pectoral. Entonces, los siervos que realmente tienen ese pectoral son siervos que aman a la gente, son siervos que ven por la gente, son siervos que tienen cariño por el pueblo, que tienen amor por el pueblo y llevan al pueblo aquí en el corazón, ¿verdad? Y que se siente cuando alguien se duele, como dice la palabra, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Entonces, esto representa precisamente que el sacerdote, cuando tiene ese pectoral, va a amar al pueblo, va a procurar por el pueblo, siempre va a traer al pueblo de Dios ahí en su corazón y en sus hombros, cargando al pueblo y trayéndolo también en su corazón. Qué importante es esto, tener, ¿verdad?, como siervo de Dios, como sacerdote de Dios, tener el pectoral, porque si no tienes el pectoral, nunca vas a amar al pueblo, nunca vas a sentir esa pasión, ese amor, ese cariño por el pueblo, no, sino que nosotros tenemos que tener ese pectoral, si no, pedirle al Señor, Señor, ponme mi pectoral para que yo pueda amar al pueblo, porque muchos siervos que hasta odian al pueblo, muchos siervos que ni quieren al pueblo, dicen, es que esos son una bola de rebeldes, son una bola de necios, de tercos, no entienden, se van a ir al infierno todos, y
y están constantemente regañando al pueblo, constantemente golpeando al pueblo, y no, el Señor no quiere que golpees al pueblo, el Señor quiere que más bien intercedas por el pueblo, que busques por el pueblo, que ames al pueblo, el pueblo de Dios, porque acuérdate que el pueblo no es tuyo, el pueblo es del Señor. La gente que tenemos al cargo no es de nosotros, es del Señor, y como tal tenemos que cuidarlos, amarlos, verlos, atenderlos, como si fueran, vamos, como somos de una sola familia, no iba a decir como si fuéramos, no, porque somos de una sola familia, la familia de Dios, así debemos de verlo. Bueno, entonces, y dentro del pectoral, en medio había una bolsa entre el pectoral y lo que era el efod, había una bolsa en la cual se metían dos piedras, las piedras llamadas Urim y Tumim. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de él sobre su corazón delante del Señor. Fíjense, ¿qué nos habla esto del Urim y el Tumim? Eran dos piedras precisamente en las cuales el Señor hablaba. El Señor hablaba. Aquí vamos a ver una imagen donde precisamente vemos al Urim y al Tumim, cómo es que el sumo sacerdote tenía estas dos piedras. Vimos estas, ahí están, esta imagen que está aquí que aparece, ahí vemos al sumo sacerdote teniendo el Urim y el Tumim. Eran dos piedras, y esas piedras representaban para hacer juicio. Es decir que, por ejemplo, cuando alguien venía con algún problema, alguna situación en la cual no se sabía si estaba diciendo la verdad o la mentira, y el otro también, pues entonces el sumo sacerdote lo que hacía era sacar las piedras. Y una era el sí y una era el no. Y si la piedra del no se encendía, dicen, ¿verdad? Que es lo que dan testimonio, se encendía, entonces es que pues, esa persona estaba mintiendo y el otro estaba diciendo la verdad. Era algo así para estar evaluando, para estar de alguna manera juzgando al pueblo, en ese caso cuando no se tenían a lo mejor las evidencias. Qué hermoso hubiera sido hoy día, ¿verdad? Que cuando alguien viene y dice, no, es que mi esposo, ¿verdad? Y el esposo dice, no, es que mi esposa. A ver, vamos a ver, ¿quién dice la verdad? Y dice, si prende esta, va a ser la esposa, y si prende este, va a ser el esposo. Qué tremendo hubiera sido, ¿no? O ante un delito, alguna cosa, tener esas dos piedras hubiera sido algo maravilloso hoy día, ¿no? Porque imagínense, precisamente esas piedras nos hablan de eso. La palabra Urim y Tumim significa luces y perfecciones, es decir, una luz perfecta. Era la revelación que Dios daba al siervo, en este caso, para que el siervo dictaminara algún juicio, alguna cosa. El Señor se le da precisamente al siervo para que estuviera en su corazón. Es la revelación que Dios da al siervo, al sumo sacerdote, para poder ejercer un juicio en este caso. Y es algo muy importante esto, porque si nosotros nos ponemos a analizar, hoy día en la iglesia, cuando vienen problemas, situaciones, o hay conflictos entre parejas, o entre familias, o entre hermanos, cualquier cosa, entonces uno debe de, como sumo sacerdote, ¿verdad? Decir, no, mire, yo pienso que esto debe ser así, debe ser no. Uno tiene que consultar con el Señor. Ese Urim y ese Tumim debe de ser precisamente la consulta con el Señor. Cuando viene alguien y me dice, pastor, es que mire, que quiero hacer esto, que quiero hacer el otro, ¿está bien que lo haga o no lo haga? Que diga, pero hermano, déjame orar, ¿verdad? Y que el Señor nos muestre si es viable o no es viable. Entonces yo voy al Señor y digo, Señor, ¿qué va a hacer este hermano? ¿Qué va a hacer esta hermana? Señor, muéstrame, ¿no? Y así me pone la palabra. Dice, hazle, dile que lo haga. Yo estoy con él y yo lo voy a bendecir. Gloria a Dios. Entonces se prende allí la del sí, ¿verdad? Y la del no se queda apagada. Entonces esa es la manera en la que el siervo. Por eso, hermanos, cuando nosotros tengamos alguna situación, venir al sumo sacerdote, venir al siervo, a Dios, al pastor, al apóstol que está enfrente de nosotros, y decirle, pastor, mira esto, pastor, el otro, mire, yo tengo esto, tengo el otro, ¿qué hago? No, pastor, ayúdenme, ¿no? Bueno, vamos a orar para que el Señor nos muestre, porque es la manera en que nosotros como siervos de Dios tenemos que resolver esas situaciones, no como nosotros pensemos o queramos, yo pienso, hermana, que lo que debe de hacer es esto, y si no le resulta mejor, haga esto, y si no, haga esto otro. No, así no son las cosas. El siervo de Dios debe tener el Urim y el Tumim. Hay muchos que obviamente ni lo conocen, ni lo tienen, ni nada, ¿no? Ese es un hecho. Pero yo siempre, hermanos, cuando alguien viene a mí, en alguna situación, alguna carga, algún problema o algo que quieras definir, yo digo, hermanos, no le puedo dar ahorita la definición. Y si en ese momento el Señor me dice, me prende el Urim y el Tumim, dice, sí, digo, hermana, adelante. O si me prende el no, digo, no, hermano, no está bien así, no lo haga porque eso le puede traer consecuencias. Mejor ore al Señor y ya. Pero si no tengo en ese momento el Urim y el Tumim, que no se prenda ninguna de las dos, entonces lo que voy a hacer es decir, hermano, vamos a orar y a ver que el Señor nos muestra. Fíjese que allí hay unas citas cuando precisamente pasó esta situación. Dice ahí,
Dice, luego puso por encima del pectoral y por dentro puso el Urim y el Tumim. Dice aquí precisamente, el Urim y el Tumim nos habla precisamente de eso. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando dice la palabra que el Señor ya se había apartado de él, dice que fue a consultar por Urim y Tumim, pero no hubo para él respuesta. Es decir, salieron las dos piedras y ni una se prendió, ni sí ni no. Es decir, que ya Dios no le respondía para nada a Saúl. Qué tremendo está esa situación en el caso de Saúl. Bueno, pues ahora, entonces, el Urim y el Tumim. Y la última prenda que encontramos en el sumo sacerdote era la diadema santa. Entonces, ahí precisamente en Éxodo capítulo 28, verso 3, ahorita apareció aquí, dice ahí, dice, harás, dice 28:36, perdón, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor. Es algo muy importante lo que era la santidad al Señor, lo que era la diadema santa, como se llama. Era una lámina de oro en la cual se ponía precisamente ahí y Dios puso que se grabara. Hay una parte, vamos a verlo, aquí va a aparecer la imagen. Aquí aparece la imagen precisamente cómo era más o menos la diadema santa, ¿verdad? Y allí decía santidad al Señor, o santo es al Señor, es decir, era apartado. ¿Qué representa la palabra santo al Señor? Pues representa precisamente eso, ¿no? Que nosotros los sacerdotes o los sumos sacerdotes hemos sido llamados ¿a qué? A ser apartados para Dios, no para, como yo les decía al principio, no estamos para el pueblo, estamos para Dios. Es decir, representa, entonces decía, cubrir la mente de Dios. El siervo, el sacerdote debe tener cubierta la mente de Dios, no permitir que el maligno entre a su mente, a sus pensamientos, sino siempre tener aquí, yo soy apartado para el Señor, yo soy dedicado para el Señor, yo soy consagrado para el Señor. Fíjese qué tremendo, ¿no? Porque era una situación muy tremenda el tener esa diadema encima de la mitra, del gorro, del turbante, iba esa mitra y decía santidad al Señor, o santo es al Señor. Es decir, hablando del sumo sacerdote, que el Señor había apartado a ese hombre, lo había dedicado, consagrado para él, y que nadie podía más, él servirle, tener su pensamiento en el Señor. Por eso dice el Señor, amarás al Señor con tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, fíjense, porque precisamente en nuestra mente debe de estar ese amor al Señor, esa dedicación al Señor. Bueno, entonces mis queridos hermanos, pues aquí finalizamos en este caso la clase de lo que era precisamente el sumo sacerdote y las vestiduras sacerdotales. Estemos pues siempre pendientes de tener esas vestiduras y que cuando llegue el momento, a lo mejor no puedes ser ahorita sumo sacerdote, o tienes que empezar como sacerdote necesariamente. No puedes brincar así de congregante sumo sacerdote, no se puede. Tienes que empezar como sacerdote. Y ya una vez que seas fiel en el sacerdocio, que seas obediente, que seas que honres, que respetes, que te sujetes, entonces el Señor te va a llevar a ese nivel de ser un sumo sacerdote. Mientras, acércate al sumo sacerdote, acércate al pastor, al apóstol, a la persona que tengas al frente de la congregación, acércate a él para que él te guíe, para que a través de Urim y Tumim vaya guiando tu vida, él te vaya dando la dirección para que vayas avanzando en tu vida personal y espiritual. Bueno, finalizamos entonces esta clase aquí. Y bueno, ahora voy a pedirles, hermanos, que en esta clase la tarea va a ser que me hagan más o menos un pequeño resumen, no de todo, un pequeño resumen de las vestiduras sacerdotales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué representaban cada una? Y de alguna manera ustedes pongan algo de parte de ustedes ahí. Yo pienso que mi vestidura debe de ser esta, o representa esto, o representa el otro, mi vida es esto, mi vida es el otro, mi vida es allá. Ya ustedes pondrán en este caso lo que ustedes pongan en su corazón acerca de las vestiduras, pero quiero un pequeño resumen que me hagan, apúntenlo en su libreta, ya les dije, tomen una captura y entonces me la mandan. Vamos a estar aquí también poniendo las redes sociales, lo que es ya saben, el WhatsApp, ahí va a aparecer el WhatsApp ahí, el QR, nada más usted póngalo ahí en algún teléfono, alguna cosa, grabe el QR y ahí va a aparecer el WhatsApp, el Facebook también, va a aparecer ahí a través del Messenger también del Facebook, estamos ahí al pendiente, estamos también en este caso, Twitter, para cualquier cosa que ustedes quieran escribirnos, aportar, como ya les he dicho, aportar alguna cosa ahí también a través del Twitter, del Instagram. Vamos a estar manejando ya estas redes para que pues estemos un poquito más en contacto con todos ustedes, mis queridos. No se olviden de estarse suscribiendo, suscríbanse. Los martes va a ser precisamente esto. Y si quiero que el próximo martes va a ser presencial
la clase. Va a ser en la iglesia, así es de que los animo a que estén todos en la iglesia el próximo martes y se vengan para que podamos dar la clase en la iglesia. Los espero a todos, así es de que quede grabado que va a ser presencial la próxima clase. Entonces los espero ahí en la iglesia, mis queridos. Cualquier cosa escríbanos, ahí estamos. Denle like al video, no se olviden darle al video, compártanlo con los demás, compártanlo con más hermanos, con más gente que tal vez conoce del Señor y que tal vez no, ignora todas esas cosas. Compártanlo también, suscríbanse, denle like y bueno, y que sea de mucha bendición esos videos para todo el pueblo de Dios. Sin más que decirles, mis hermanos, me despido, les envío un cordial abrazo, un fuerte abrazo y una gran bendición de parte del Señor para sus vidas. Bendiciones, mis amados. Amén, amén.